Sean todos bienvenidos y a continuación vamos a seguir con la segunda parte eh, de la inversión sostenible. Empezamos con, digamos, preguntándonos que en la actualidad cada vez hay mayores inversores cautivados y atraídos por la inversión sostenible. ¿Y eso es por qué? Bueno, simplemente, en principio, porque el tema de la sostenibilidad ya es una cuestión de gran relevancia a nivel social y cada vez reviste mayor importancia para la seguridad planetaria. Y por supuesto, cada vez más los inversores se muestran atraídos y comprometidos con sus principios y en no invertir en contra de ellos. Entonces, por esa razón, tenemos que analizar tres aspectos fundamentales: la rentabilidad, la importancia social y la resistencia. La rentabilidad son instrumentos tanto de renta variable como de renta fija, son instrumentos altamente rentables que ofrecen poco riesgo, son inversiones seguras y que los proyectos van a traer beneficios importantes desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista climático, beneficios climáticos. La importancia social, bueno, es lo que beneficia a la sociedad, al planeta, y que reviste importancia y protagonismo a la hora de pretender direccionar el dinero hacia proyectos que van a traer beneficios ambientales gracias a las inversiones que estoy haciendo en diferentes instrumentos verdes que están dirigidos a financiar proyectos renovables, proyectos de reforestación, proyectos de eficiencia energética, de transporte público, etcétera, etcétera. Va a traer beneficios a la sociedad y eso me va a hacer sentir satisfecho como inversionista. Resistencia. Son instrumentos que son resistentes incluso cuando hay fluctuaciones en la economía, cuando hay bajones inclusive en el mercado de capitales, de índices bursátiles, de instrumentos normales que son, digamos, para financiar cualquier tipo de proyecto que no tiene nada que ver con sostenibilidad. Por lo tanto, se observa que se está gestando entre los inversionistas un rechazo cada vez mayor hacia inversiones que tengan que ver con energía contaminante. Sin embargo, previamente, hace 15, 20 años atrás, Wall Street no le daba mucha importancia a las energías renovables. Eran caras de producir, estaban lejos de ofrecer una rentabilidad atractiva. Pero en los últimos años, este tipo de inversiones verdes han ido ganando terreno porque han ido reduciendo, abaratando sus costos. Entonces, cada vez más, tanto de fabricación como de instalación, hay más, cada vez más inversiones en energías renovables, por ejemplo. Y eso fortalece el gusto, la preferencia
del inversionista. Inclusive los administradores de grandes fondos están ampliando sus portafolios de sus clientes y anexando cada vez más instrumentos más verdes y menos contaminantes. Algunas razones puede ser la alta volatilidad de los combustibles fósiles, que sabemos cuáles son las razones, atractivas y oportunidades en el sector de la energía renovable, baja en los costos de estas energías y mejoras tecnológicas en su desarrollo y almacenamiento. Cada vez más las tecnologías están más maduras, tanto en generación renovable como en almacenamiento. Las presiones regulatorias sobre los combustibles fósiles cada vez se ponen más intensas desde las agencias internacionales de energía, desde los organismos multilaterales, ONU sobre todo, la Convención Marco sobre Cambio Climático especialmente, y por otro lado bancos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Por supuesto, sus opiniones son válidas, sus opiniones, si bien no son vinculantes, le ponen plomo al ala del petróleo. Y muchos versados en la materia, muchos inversionistas versados, saben que el petróleo está alcanzando su cenit y por lo tanto el petróleo como activo y los instrumentos vinculados al petróleo van a ser activos varados, activos que no van a ser extraídos, y activo varado no vale nada. Entonces cada vez se torna más costoso extraer petróleo, y eso hará que los altos costos sean una de las razones por las cuales el mundo tienda a buscar otras alternativas. Entonces las inversiones verdes son alternativas rentables y con mucho beneficio. La energía es una variable que mayor impacto tiene en el cambio climático y en la economía del mundo. La transición energética es el cambio en el modelo energético que nos conducirá hacia una generación de energía baja en emisiones de carbono. Promueve fuentes de energía primaria con mínima generación de gases de efecto invernadero. Esto se traduce en reducir la generación energética a partir de combustibles fósiles y promover todas las estrategias y todas las fuentes de energía más sostenibles y limpias. Los precios de la energía vienen creciendo de manera acelerada en todo el mundo. Sabemos nuevamente por qué. La energía es una de las variables que mayor impacto tiene en el cambio climático y en la economía del mundo. Para su generación, se suele utilizar combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas, en un 86-87% en la actualidad. Y esto generan o son los responsables de generar el 74% de las emisiones de gases globales de efecto invernadero y más del 90% de las emisiones de dióxido de carbono. Disculpen. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es llegar a 2050 con cero emisiones netas, es decir, buscar la neutralidad de carbono, y eso se tiene que ir logrando año a año o cada 5 años de aquí al 2050, efectivamente logrando reducciones sustanciales de emisiones. Aquí vemos cómo la energía ocupa un 73%. Es el sector que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y dentro de la energía está el transporte,
la energía usada en edificación, en edificios, industria, transporte terrestre, aviación, transporte marino, etcétera, etcétera, industrias químicas. Entonces vemos como la parte industrial es importante también, acero, hierro y acero. Entonces, el 74% de los gases de efecto invernadero provienen de la generación de energía. Esto ha conducido a que los gobiernos y empresas privadas busquen con fuerza impulsar la transición a energías renovables y una mayor eficiencia energética en paralelo. No obstante ello, se requieren grandes capitales, grandes inversiones, y en ese sentido se requiere muchos inversionistas. Entonces hay diferentes fuentes de inversiones, de fuentes de inversiones para poder impulsar la transición energética. Pero aquí nos vamos a centrar hacia la parte de el mercado de capitales. Entonces, según la Agencia Internacional de Energía Renovable, son necesarios 5.7 billones de dólares al año hasta el 2030 para lograr alcanzar la neutralidad de carbono o la meta cero emisiones en 2050. Y que para ello el 90% de la electricidad o de la matriz eléctrica tiene que ser renovable. El reto es conseguir el capital para lograr eso. Entonces, según el escenario de 1.5 grados centígrados, del 2023 al 2050 vamos a requerir 150 billones de dólares en las diferentes áreas o sectores de energía y o estrategias como son las del hidrógeno, combustible, biocombustible, biomasa, eliminación, captura de dióxido de carbono y combustibles sintéticos, y todo lo que tenga que ver con eficiencia, ahorro y eficiencia de la energía. Entonces todo eso se tiene que invertir para lograr eso. Entonces el Fondo Monetario a la vez nos cuenta o nos dice que se gastaron 5.9 billones de dólares en subsidio a la industria de hidrocarburos solo en el 2050. Eso podría servir para financiar la transición energética. Aquí vemos cómo esa cantidad a invertir por diferentes fuentes de financiación para alcanzar el escenario de 1.5 grados centígrados se requiere de las diferentes fuentes, tanto de capital público, préstamos, instituciones de bancos de desarrollo, mercado de capitales, préstamos privados como el crowdfunding o cualquier otro tipo de mecanismo de préstamos privados, y está el mercado de capitales, que es donde vamos a centrarnos un poco. Entonces el escenario de 1.5 grados centígrados requerirá inversiones de 5.7 billones de dólares al año hasta el 2030. Pero a la vez eso nos va a repercutir de manera positiva y socialmente en la generación de 85 millones de empleos adicionales relacionados con la transición energética, en comparación con 2019, y respalda además un fortalecimiento del Producto Interno Bruto de cada país dedicado a la transición energética. Por supuesto que a nivel mundial y en la mayoría de los países se obtienen
mayores beneficios socioeconómicos en la ruta 1.5 grados centígrados. Una transición energética basada en energías renovables no solamente va a repercutir en el logro del objetivo número 7, que es energía asequible y no contaminante, sino que también va a permitir el fortalecimiento de la economía mundial, la generación de empleo. Bueno, aquí tenemos los principales beneficios de la transición energética, desde el punto de vista medioambiental: reducción de las emisiones de dióxido de carbono, disminución del efecto invernadero y calentamiento global, uso de energías renovables inagotables y limpias, mejora de la calidad del agua, del aire, preservación de la biodiversidad y de los recursos naturales, desarrollo de más proyectos de energía renovable y de otras estrategias vinculadas. Beneficios sociales: mejora en la salud y en el bienestar de las personas, mayor conciencia medioambiental, impulso de la eficiencia energética, mitigación de los conflictos por recursos escasos como el petróleo, y vemos cómo el caso de Ucrania y Rusia se ve reflejado en este escrito. Democratización de la energía y equidad social y proliferación de empleos verdes. Entonces, lo que queremos es allanar el camino hacia las emisiones cero. Para ello necesitamos abatir la curva de emisiones de gases de efecto invernadero partiendo desde el 2021-2022 hacia el 2050. Abatirla a tal punto de lograr la neutralidad de carbono. Inclusive permitir que haya unas emisiones negativas de gases de efecto invernadero para lograr hacer la compensación y lograr la neutralidad de carbono. Aquí tenemos los tres escenarios, que es el pretender no hacer nada o hacer poco. Lo único que nos va a garantizar es llegar a una temperatura de 3.5 grados centígrados, que es inaceptable. Luego el escenario de 2 grados centígrados, que es la curva de abatimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, son fuertes y contundentes, y a partir del 2070 en adelante que empieza a haber algo de neutralidad de carbono, o simplemente el escenario de limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados, que a partir del 2050 comenzamos a generar la neutralidad de carbono. Aquí vemos cómo la matriz energética tiene que invertirse y ampliarse también. Tenemos que alcanzar que las energías renovables, todas estas energías que están renovables, que están aquí, que son energías primarias, se conviertan en el 85-90% de la matriz energética en 2050. Y solo las no renovables representen el 15% o el 10%. Haciendo énfasis en el tema de las energías fósiles, del uso del gas. Entonces, enfocado a esta acción por el clima y las energías renovables, los instrumentos más importantes son, por un lado, el mercado de carbono, y por otro lado, los bonos, los títulos de deuda, que están representados en los bonos temáticos, que están conformados por bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles. Lógicamente, en esta parte vamos a hacer mención de los bonos verdes dentro de los bonos temáticos.
Y a continuación vamos a hablar muy superficialmente del mercado de carbono. El mercado de carbono es lo que llaman el comercio de derecho de emisión o los certificados de reducción de emisión. O sea, se genera la Convención Marco de las Naciones Unidas es la que regula este mercado, básicamente, a través y acompañado de instituciones o la banca multilateral y bancos de desarrollo de los diferentes países para poder generar proyectos en países en vía de desarrollo que representen una cantidad determinada de emisión, de cantidad, toneladas de emisión de efecto invernadero. Es decir, una tonelada de emisión de gases de efecto invernadero es un certificado de reducción de emisión. Entonces, esos certificados son generados, avalados, revisados y certificados por las Naciones Unidas en sus diferentes instancias que se dedican a esto, para permitir que países o empresas que no alcanzaron sus objetivos de mitigación o de reducción de gases de efecto invernadero puedan comprar esos certificados de reducción de emisión y con ello compensan el dinero digamos pagado por esos certificados será utilizado en países en vía de desarrollo para la ejecución de proyectos que tengan que ver con el ambiente, como reforestación, cultivos de árboles que absorben grandes cantidades de dióxido de carbono, proyectos de energía, proyectos que tengan que ver con ecosistemas marinos, ecosistemas terrestres, con la biodiversidad, en fin, tienen que ver con tanto para la acción climática como para el ambiente, y de esta manera mitigar o reducir mitigar o reducir los gases de efecto invernadero. Vemos cómo China tiene, digamos, el mercado prácticamente lidera el mercado de emisión, le sigue India y el resto del mundo, y finalmente América Latina, donde en la gráfica de al lado vemos cómo han ido aumentando los proyectos paulatinamente destinados para generar estos certificados de reducción de emisión y que puedan ser comprados. En otra oportunidad nosotros vamos a hacer un taller sobre el mercado de carbono exclusivamente. Esto no tiene nada que ver con el mercado de capitales. Lógicamente estos instrumentos pueden ser transables en el mercado de capitales, pero no lo genera el mercado de capital, no lo genera de manera privada. Y hay dos tipos de mercado de carbono, el regulado y digamos, el voluntario. Ok, ¿qué son los bonos verdes y para qué se utilizan? Los bonos verdes se destinan a la financiación o refinanciación de proyectos verdes, es decir, a la inversión en activos sostenibles y socialmente responsables, en áreas tan diversas como la energía renovable, la eficiencia energética, el transporte limpio o la gestión responsable de los residuos. Los bonos verdes son un tipo de deuda emitido por instituciones públicas o privadas para financiarse
y a diferencia de otros instrumentos, prometen el uso de los fondos obtenidos para ejecutar un proyecto medioambiental relacionado con el cambio climático. Este mercado digamos, o estos instrumentos, o estos bonos verdes, los primeros bonos verdes fue emitido por el Banco Europeo de Inversiones el 5 de julio de 2007. ¿Por qué resultan relevantes? Su principal particularidad reside en que su objetivo debe destinarse única y exclusivamente para la financiación de proyectos que contribuyan a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Número 7, que es energía asequible y no contaminante, y el número 13, que es el objetivo que se refiere a la acción climática. Entonces, en los principales usos de los bonos verdes se usan básicamente en proyectos verdes, como su propia palabra lo indica. Impactan de manera positiva en el medio ambiente a través de proyectos renovables, de energía renovable. En eso metemos el hidrógeno también, la economía del hidrógeno, eficiencia energética, transporte limpio y gestión de los residuos. Aquí vemos cuáles son las ventajas de la energía renovable. Respetan el medio ambiente, son más seguras para nuestra salud, no generan residuos de difícil tratamiento y disposición o gestión, promueven el empleo y activan la economía de los países digamos que la impulsan, fortalecen la independencia energética, ofrecen mayor flexibilidad y son ilimitadas. Principio de los bonos verdes. Las empresas o gobiernos emisores tienen un marco propio, pueden tener un marco propio, una taxonomía propia para la emisión de bonos verdes. Aquí en Venezuela estamos todavía dando los primeros pasos para llegar a tener una taxonomía y que una vez establecida dicte la norma de cómo hacer las cosas, de cómo cuáles deben ser los pasos para emitir un bono verde por una empresa o por un ente público o un gobierno público. Entonces, por supuesto que ese marco regulatorio o ese marco que le da un cierto carácter de gobernanza y de, digamos, de formalidad a la inversión, se inspira en los criterios establecidos por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, el ICMA. Los principios en ese enlace ustedes pueden observar y pueden investigar cuáles son los principios de los bonos verdes que están estipulados en el ICMA. Entonces, Iberdrola, que es una empresa española gigante de gestión de energía, de proyectos, megaproyectos de energía renovable y de gestión de energía, es el mayor grupo emisor de bonos verdes del mundo. Es uno de los grupos privados más importantes. Por eso lo traemos a colación en esta presentación. Ellos, nada más en el 2021, firmaron nuevas operaciones verdes sostenibles de 13.100 millones de euros para un total de 35.800 millones de euros entre financiación verde y sostenible. Entonces, sus máximas son las máximas de los bonos verdes.
El uso de los fondos será para proyectos verdes, con un impacto beneficioso para el medio ambiente. El emisor de un bono verde, debe comunicar a los inversores los objetivos de la sostenibilidad ambiental de forma transparente y permitir la evaluación y revisión externa. Lógicamente, el emisor hace su análisis, su proyecto, y debe recaudar una serie de información que tiene que ver con la parte contable, la parte técnica y la parte financiera de la empresa y del proyecto, ante unas agencias calificadoras de riesgo, que son las que le van a dar, digamos, el visto bueno a este tipo de instrumento. Por supuesto que hay instituciones privadas, como son las casas de bolsa, que ayudan al emisor a configurar estos proyectos, a configurar estas solicitudes, este compendio de información y de datos necesarios para poder solicitar la emisión de un bono verde determinado. Entonces, pero toda la transacción tiene que ser transparente, tiene que ser medible los logros de los objetivos que se pretende alcanzar con ese proyecto, y permitir a los inversionistas que puedan hacer sus respectivas evaluaciones de riesgo del instrumento, y que haya un ente adicional externo para que pueda llevar a cabo esa revisión. La gestión de los fondos estará controlada por el emisor de manera apropiada y transparente, y permitirá la revisión complementaria por parte de un auditor, que lo puede fijar en dado caso, sea el inversionista o sea el mismo emisor, que para garantizar la transparencia de toda la operación y de todo el proceso de ejecución del proyecto en esos 5, 8, 10 años, exista un auditor externo. Entonces, el emisor de ese tipo de bono actualizará periódicamente la información sobre el uso de los fondos, cómo se destinan los fondos en las diferentes etapas del proyecto, cómo se van logrando, cómo se mide los avances del proyecto, cómo se mide y se controla el logro de cada uno de los objetivos previstos, del alcance previsto del proyecto, para evidentemente ir midiendo cuáles son los beneficios medioambientales que se van obteniendo. Para la financiación verde, los emisores europeos han incorporado también su alineamiento con los principios sobre la taxonomía de la Unión Europea. Eso, por decir algo, es una forma distinta, lo europeo, digamos, de regular, normar esas transacciones de títulos de deuda verde. Aquí vemos más o menos cómo están estructurados los diferentes tipos de instrumentos verde de Iberdrola. En este caso tenemos los bonos verdes 13.884, y sumado a los otros instrumentos llegan a tener a lograr
alcanzar la cantidad de 35.782 millones de, de euros, todos relacionados con instrumento ESG. La Asociación Internacional de Mercado de Capitales, INMA, se fundamenta en estos diferentes institutos o diferentes grupos que dictan, que son institutos gestores y auditores que dictan normas y regulaciones sobre la taxonomía de los bonos verdes. Las soluciones de inversión sostenible en el mercado de renta fija han evolucionado rápidamente en la última década. Los bonos verdes fueron pioneros en este mercado desde el 2007, cuando el Banco Europeo de Inversión emitió 600 millones para financiar proyectos en materia de energía renovable y eficiencia energética. A diferencia de cualquier bono convencional, los recursos provenientes de la emisión de los bonos verdes, ya lo hemos dicho, deben ser aplicados exclusivamente para financiar proyectos que generen impacto positivo ambiental claros y específicos. En México, por ejemplo, el primer bono verde fue en el 2015 por un banco de desarrollo para financiar un portafolio de 9 parques eólicos en la región de Oaxaca, Nuevo León y Baja California. Hay dos formas de invertir en bonos verdes: la inversión activa y la inversión pasiva. La inversión activa es que uno invierte directamente invierte en instrumentos aislados, individuales de una compañía, y compras otro bono de otra compañía. Entonces tú eres directamente el encargado de invertir en esos diferentes instrumentos. Eso se llama invertir activamente. Cuando tú inviertes en un fondo donde el fondo de inversión logra, digamos, aglutinar en su portafolio diferentes instrumentos o diferentes títulos, valores verdes, y que eso más o menos tenga un índice, o sea, se pueda calcular un índice promedio de la inversión, eso es invertir de manera pasiva. Todos son ventajas con la inversión sostenible. En Colombia, por ejemplo, y así muchos países, existen beneficios tributarios ambientales, como el descuento del impuesto de la renta, exclusión del IVA, depreciación acelerada de activos y exención arancelaria, los cuales aplican a inversionistas que deciden apostar por invertir en energías renovables no convencionales. Hay otros beneficios más allá de los tributarios. Uno de ellos es el hecho de que con este tipo de inversión, los inversionistas en energía limpia también reducen su huella de carbono, al ayudar a dejar de emitir emisiones de carbono, reemplazando una fuente fósil por una fuente de energía renovable. También estas emisiones de carbono evitadas se pudieran monetizar vendiéndolas a compañías que decidan convertirse en carbono neutro. Eso es algo ambiguo, pero tiene mucho parecido con el mercado de emisión o con el mercado de carbono. Entonces, ¿por qué invertir en empresas sustentables como corolario? Si un inversionista quiere sumarse a la cruzada por mejorar las condiciones del planeta y obtener buenos rendimientos, debe incluir instrumentos verdes en su portafolio. Entonces,
la pregunta que debe hacerse es, ¿invierto en empresas que no tengan, que no sigan los principios ESG, no tengan una gobernanza transparente, clara, precisa, que no aporten absolutamente ningún beneficio al medio ambiente o a la sociedad, o inclusive a los mismos trabajadores de la empresa, así sean muy buenas la rentabilidad, o invierto en una buena rentabilidad o igual rentabilidad, pero que además voy a sentir la gran satisfacción de que estoy invirtiendo en beneficio del planeta, del medio ambiente, en beneficio de la sociedad, porque voy a generar energía limpia, energía sostenible, voy a mitigar los gases de efecto invernadero, las emisiones de gases de efecto invernadero, y voy a beneficiar de alguna forma alguna comunidad, porque la va a aproximar más a una comunidad sostenible e inteligente. Esa es la pregunta que se debe hacer el inversionista. Entonces, el desarrollo de energía renovable para cumplir con los objetivos de descarbonización requerirá de billones de dólares de inversión. En este contexto, los bonos verdes desempeñan un papel crucial en el financiamiento de la transición hacia una economía global más sustentable. Y finalmente, donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Muchas gracias.